este miércoles 11 de este mes de mayo. Estamos en este tema, ¿por qué se amotinan las naciones? Revelación. Este servidor y pastor Omar Enrique Sáiz quiere hoy traer de verdad una revelación de la palabra, y está ahí nomás, está escrito en la Biblia, pero para muchos en las naciones les ha sido difícil comprender, incluso dentro del mismo grupo de creyentes actuales, demasiado desconocimiento de las profecías bíblicas, y por causa de no conocer lo que está pasando, nosotros nos dejamos engañar. Siempre he insistido en que al predicar a Jesús y aclararles a los discípulos cuáles serían las principales señales de los tiempos finales, siempre recuerde que Jesús enseñó que la primera señal de engaño era el engaño. Vamos a orar y les voy a mostrar a ustedes, a la luz de la palabra de Dios, cómo entender la revelación de lo que está pasando con el amotinamiento, el levantamiento de las naciones, la sublevación de pueblos, las revueltas y los tumultos, más claro hoy que nunca antes de lo que hemos estado predicando durante este tiempo. Pero este tema es muy específico y está revelado en las Escrituras, que sería un acontecimiento para este tiempo. Así que sean todos bienvenidos y vamos a mirar los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, porque solo tú tienes luz para las naciones, y tú sigues siendo, Señor, la lámpara encendida por la guía de tu Espíritu Santo para un mundo en caos y en oscuridad. Te pido que aclares, Señor, a muchos qué es lo que pasa, y que podamos comprender a la luz de la verdad, de la doctrina sana, las cosas que están en el mundo aconteciendo y en las naciones están oscureciendo, Señor, la mente de los pueblos y subyugándolos cada día para el mal. Te pido discernimiento a cada oyente y te pido la guía de tu Espíritu Santo para esta revelación de tu palabra, en el nombre de Yeshua, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero ir directamente a la Biblia y a las noticias. Primero vamos a la Biblia, y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando llegó la época, llamémoslo así, en que la primera iglesia primitiva fue convocada y confrontada porque no le gustaba a los sacerdotes de la época lo que estaba pasando, la sanidad que permitió Dios que ocurriera porque usó a Pedro y a Juan a la entrada del templo llamado La Hermosa, lo cual hablamos hace un tiempo, y un hombre fue sanado de una enfermedad radical que hizo que mucha gente viera que el poder de Dios, de ese Dios que hablaban los seguidores del camino, que era como se llamaban antes los cristianos, era una sanidad muy poderosa, que no solamente había sacado a hombres de la sepultura como lo hizo con Lázaro antes de la muerte de Jesús en la cruz, sino que ahora seguía viéndose ese poder manifestado, haciendo milagros creativos, colocando piernas en una persona que no tiene cómo caminar, sus piernas inútiles de nacimiento. En el capítulo 4 encontramos a Pedro y a Juan, que expuestos y llamándoles la atención las personas del gobierno religioso, de todas maneras detrás de ellos también estaba el poder del imperio romano, examinándolo todo, y estos del imperio religioso estaban sometidos al imperio del gobierno romano, que hoy se conoce como el imperio romano revivido. En esa confrontación que le hacen tan fuerte a los apóstoles, ellos dicen que no existe ningún otro ser que haya venido al planeta en el cual la raza humana pueda tener sanidad y pueda tener salvación. Y dicen que es en Jesús, que no lo reconocieron, pero que Él es Dios y que el ser humano le ha dado muerte a su creador. Y no es con esto para decir las palabras de Nietzsche, que hay que matar a Dios o que Dios fue muerto. Es que Dios decidió morir por nosotros y resucitar. Pero vamos al punto. La señal que dicen ellos que acaba de ocurrir no la hicieron ellos. Ellos están diciendo en el versículo 16, a la respuesta de estos hombres malignos que les decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente que ahora está en la calle, está predicando? Y los celotes, la gente revolucionaria, los que no quieren el imperio romano ahora, que quieren que libertemos, o supuestamente que quieren ser libres de este imperio y que nosotros los sacerdotes no nos sometamos a los romanos. Bueno, esta gente peligrosa, estos deben ser también peligrosos como los celotes. Y entonces les dicen así, ¿qué vamos a hacer con estos predicadores? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente una notable señal milagrosa ha sido hecha por medio de ellos, manifiesta a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarla.
Jerusalén está convulsionada en estos días. Jerusalén está siendo atacada de uno y de otro lado. Pero vamos a ver hoy de dónde realmente viene el ataque. Sigamos aquí. Ellos, los religiosos, dicen, no podemos negar que ellos han hecho señales muy poderosas. Esto es algo terrible. Y seguramente la gente religiosa que nos ha seguido a nosotros no va a querer seguir ahora un grupo de sacerdotes ortodoxos como nosotros, sino van a seguir a estos nuevos creyentes que muestran tanto poder. Y eso es peligroso para nosotros, porque nosotros hemos controlado al pueblo y le hemos entregado, digámoslo así, el poder del control que hay sobre el pueblo, el control religioso, pues se lo tenemos sometido a los romanos y todos estamos en paz y todos felices. Lo mismo está pasando ahora, ya vamos para allá. Sin embargo, dicen ellos, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos severamente para que no hablen más en este nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. No le hablen, no le prediquen más a la gente, a ningún hombre, dice la Biblia. Y los llaman, les ordenan que de ningún modo hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Capítulo de Hechos 4, versículo 17, y era el versículo 18. Respondiendo entonces Pedro y Juan, les dijeron, juzguen ustedes, si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que obedecer a Dios. Literalmente, es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces ellos, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, porque ya el pueblo empezaba a creer en el Señor Jesucristo y en los predicadores, apóstoles y los seguidores, amenazándolos aún más, los soltaron, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. En este momento se parecen las cosas a como se están dando ahora y se van a dar a causa del avivamiento mundial que viene de parte de los cristianos. Muchísima gente ha estado conforme con sus religiosos. La gente está conforme en cierto punto, hasta cierto grado, con el gobierno que lo oprime, pero ya se desacreditó desde hace unas décadas, sobre todo la última, todo el liderazgo religioso y todo el liderazgo de gobernantes. ¿Para qué se desacreditó? Para que ocurriera lo mismo que en los días apostólicos, en que el pueblo estaba cansado del Imperio Romano, no les creía nada, se querían liberar de ese yugo y se querían liberar del yugo religioso de esos falsos predicadores que solo se aprovechaban del pueblo. Y como ya estaban amancebados, es decir, ya estaban puestos de acuerdo la parte religiosa con la parte política del gobierno romano, ellos querían solamente mantener un cierto estatus, lo que le llamamos hoy en día el status quo. Y cuando ven que el status quo está en peligro, entonces lo que hacen es ellos generar caos y generar indisposición y tratar de, en medio del caos que ellos mismos generan, tratar de echarle la culpa del caos a la situación de nosotros los creyentes. Hoy en día, bueno, voy a dejarlo para un momento más adelante. En un momento más adelante ocurre lo que dice el capítulo de los Hechos, versículo 23. No encuentran nada contra los creyentes. No encuentran nada ni le pueden echar la culpa a los cristianos. Entonces ocurre lo siguiente en el versículo 23. Y puestos en libertad, fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste, ojo, profecía dada por el Señor a David. ¿Por qué se amotinan las naciones? Es el tema de hoy. ¿Por qué se amotinan las gentes? Ya vamos a ver el significado de esa palabra. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se reunieron contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente, Hechos capítulo 4, versículo 27, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se aliaron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Y dice la Biblia, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos
hablar tu palabra con todo denuedo, mientras extiendes tu mano para que haya sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Expliquemos. David había sido ungido por el Señor y había sido usado también no solamente como el rey, sino como un profeta de Dios. En una de las profecías de David que acaba de leer el hermano Pedro, que acaban de leer estos discípulos en reunión con Juan y otros, están diciendo, mire, esto que está pasando, que nos quieren perseguir y que no nos dejan predicar, que nos ordenan que nos sometamos a ellos y que no hagamos nada, pero el país está en caos, los religiosos están corruptos, engañan al pueblo, los romanos nos están oprimiendo con cargas y también los religiosos con cargas que ni siquiera ellos mismos quieren sobrellevar. Necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos que Dios obre en nosotros y que a través del poder que se manifiesta en nosotros, la gente pueda ver que sí tenemos un Dios que nos ayuda y nos guía, y la gente venga y en vez de plegarse al gobierno corrupto y en vez de plegarse al imperio romano, como hoy en día plegándose al imperio romano revivido, que es el nuevo orden mundial, se pleguen a Dios, se sometan a Dios y comprendan que lo que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Dios, porque Dios es el único que puede hacer algo con nuestra tierra. Y le piden a Dios entonces en oración que se manifieste su poder, y le están recordando a la gente que está reunida, le están diciendo, acuérdense que esto ya lo había profetizado el rey David para estos tiempos, y lo mismo para el tiempo en que yo estoy predicando, de que un día las naciones estarían revolcadas, de que un día se amotinarían los pueblos, y que los reyes de la tierra, los gobernantes de los países y los príncipes, se reunirían, pero el plan de la reunión de ellos era un plan para detener la obra espiritual de Dios en la tierra. Porque lo dijo, se amotinan, piensan cosas vanas, se reúnen los reyes de la tierra, los príncipes, y dice la Biblia, es contra el Señor y contra su ungido. Vamos a explicarlo yendo hasta el libro de los Salmos en el capítulo 2, que es donde está escrito esto que acabo de leer. Vayamos entonces y en el Salmo 2 encontramos esto mismo que acabamos de leer, y vamos a explicar lo que pasa actualmente en Israel, lo que está pasando en Colombia y en muchas naciones de Latinoamérica y en el mundo. En el capítulo de los Salmos 2 dice así, ¿por qué se sublevan las naciones? Ya en el Nuevo Testamento la palabra fue amotinarse. Cuando uno ve la palabra, esta palabra es la palabra ragash. La palabra ragash, esta palabra viene del arameo, del antiguo arameo, que significa pueblos amontonados o pueblos en tumulto. Es decir, lo que dice la escritura, sublevados, un pueblo que está en gritería, en caos, un pueblo como el que estamos viendo hoy en las calles de muchas ciudades de las naciones. La respuesta y la revelación nos la dio el Señor a través del Espíritu Santo cuando nos cuenta David por qué era que en ese momento o cuando apareciera eso, qué era, qué significado tenía. El significado está implícito en el mismo Salmo y en el libro de los Hechos que leímos. Dice, ¿por qué o para qué? Y responde el versículo 2, que es que los pueblos están tramando cosas vanas. Y eso no lo pregunta el pueblo, lo está afirmando el Señor. Dice, ¿por qué los pueblos están tramando cosas vanas? O sea, hay una trama, hay una componenda, hay conspiración. Y todo es una conspiración en contra de la palabra de Dios, para que no se conozca el poder de salvación que hay en el nombre del Señor. Y en el versículo 2 profetiza David por el Espíritu Santo y dice que un día se alzarían los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra hoy en día? Tú los conoces. Ahí está la gente detrás del nuevo orden mundial, los druidas, toda esta gente del cabal, la gente que está en los países, en los gobiernos y sometidos a ellos, obedecen órdenes, se ha perdido la nacionalidad, ya nadie lucha por su propio país, ahora las órdenes vienen de afuera, ahora los gobiernos son impuestos desde afuera, las órdenes de salud se dan desde afuera, el control social viene desde afuera. Entonces, ¿por qué lo hacen desde afuera? Porque hay una unidad en diferentes reyes de la tierra que se han sometido a un poder demoníaco, que es el que los dirige. Dice el 2, se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido.
diciendo rompamos sus ligaduras, es decir, no queremos nada de Dios en la tierra. Lo estamos viendo. No queremos nada de Dios. ¿Por qué tienen que hablar de estos problemas sociales y de los eventos geopolíticos? ¿Por qué tienen que meter a Dios en esto? Saquen a Dios en esto. No metan a Dios en esto. Esto no tiene nada que ver con Dios. Es igual que expresa David por el Espíritu de Dios. Los pueblos no quieren nada que los ligue a un compromiso con un Dios. Dice, rompamos las ligaduras de Dios, rompamos todo vínculo que tengamos con Dios, echemos de nosotros sus cuerdas. Usted sabe toda la ideología de género, toda esta ideología de eliminar el concepto de familia, todo lo que ya hemos visto de poner en caos a las naciones. Voy a explicarle y a usted le va a sorprender, porque he venido orándole al Señor que me muestre cómo podemos tener oraciones más puntuales, más enfocadas, más efectivas, como las oraciones de los discípulos en la primera época. No nos vamos a someter a los hombres. Fue la primera respuesta de Dios que encontramos en el libro de los Hechos. Y que los mismos hombres sin miedo le digan al gobernante y a los que los llamaron para reclamar por qué están predicando esto en la calle en tiempos de problemas sociales y políticos. Y ellos les dicen, nosotros no vamos a parar de enseñar en el nombre del Señor Jesucristo. Y ustedes nos dicen que nos callemos, no nos vamos a callar. La gente hoy en día nos está tratando de cerrar los canales, las iglesias, impidiendo las reuniones, organizando todo esto para que menos se pueda predicar la palabra y perjudicar a los pueblos, empobrecer las naciones. Y ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo también digo, como muchas personas estamos diciendo, nosotros no nos vamos a someter al nuevo orden mundial. Nosotros nos vamos a someter a lo que Dios dice que debemos hacer. Y es por eso que ellos, después de haber dicho esas palabras, se enervan los ánimos, se ponen más problemáticos a perseguir a los discípulos, los amenazan, como las amenazas que hoy pesan en el mundo, si no nos sometemos a sus protocolos diabólicos. Y lo terrible, para ellos terrible, es que en vez de callarnos y en vez de dejar que los demonios tomen el control de las naciones, entonces nosotros invocamos al Dios del cielo, levantamos nuestras manos, adoramos, cantamos, declaramos la doctrina a los que no la conocen y se manifiesta el poder de Dios, viniendo el Espíritu Santo, temblando el lugar y ocurriendo milagros sobrenaturales como los que estamos viendo y a punto de ver más en el comienzo que estamos a punto de ver de este gran avivamiento mundial. Voy a explicarles entonces el porqué de esto. Cuando en el capítulo de los Salmos 2, en el versículo 4, dice, el que se sienta en los cielos se sonreirá, o sea, se reirá de ellos. Yo le he venido predicando desde hace un año, que el Señor nos había dicho ya en la Biblia que dentro de poquito el Señor se iba a reír de toda esta gente y de toda su componenda, porque abriría la puerta para que su iglesia predicara con la unción, el poder y el temblor realmente que se va a producir en muchos, de ver el poder de Dios manifestado en una iglesia respaldada por Dios. No la iglesia dormida, esa no tiene respaldo, no están trabajando ni conforme a la voluntad de Dios, es para la iglesia creyente. Y dice, el que se sienta en los cielos se sonreirá, Adonai se reirá, se burlará de ellos. Y luego, mire que profetiza la tribulación. Enseguida en el versículo 4, cuando habla de que llegará un momento en que Dios se reirá, nosotros la iglesia avanzaremos. Enseguida en el versículo 5 dice que ya no les hablará a través de la iglesia, porque ya nos habremos ido. El versículo 5 del Salmo capítulo 2 está profetizando que después de que Dios nos concede el tiempo en que Él se sonríe por lo que hará con nosotros, está diciendo en el verso 5, luego les hablará en su ardiente ira, los aterrorizará en su indignación. Palabra profética hoy. Viene este tiempo y voy a explicarlo con palabras claras, que Dios nos guarde. Mire, amados hermanos, en Israel, vamos a empezar a hablar por Israel, que es el ombligo de la tierra y el reloj profético de Dios. Hace más de 6, 7 años, tal vez más, se han venido dando situaciones como la que hoy en día estamos viendo un poquito más en una escalada más alta. Esta intensidad de bombardeos en uno y en el otro lado. Pero yo le pregunto a usted algo. ¿Será que Israel no tiene poder, no tiene respaldo de Dios como para acabar con enemigos que le dañen la paz y le quemen carros? Y han matado ya a 5 personas israelitas. Entre esos creo que han afectado a una niña. Además de eso, han dañado algunas ventanas y vehículos. Y bueno, algunas cosas se han dañado en algunas ciudades, en varias partes de Israel, incluso hasta en Tel Aviv. Que el pueblo de Israel se permita
que alguien que está en la franja de Gaza le ataque con más de 800, casi 850 misiles, y ellos solo dicen, llaman por teléfono, que eso por un lado está bien que le digan a la gente que se salga del lugar de peligro, le advierten, vamos a volar 8, 10, no sé cuántos edificios, 15, porque detectamos que en esos edificios hay concentración del ataque que viene de parte de Hamas, este grupo extremista, yihadista. Entonces les avisan a las poblaciones que están en esos barrios para que se vayan de esos lugares porque van a tumbar los edificios supuestamente bombardeados desde aviones, y parece que vinieran desde aviones o de drones. Pero lo muy curioso de esto es que cómo Israel, teniendo tanto poder, teniendo tanta capacidad de poder incluso entrar en una guerra mundial y defenderse hasta cierto punto en este momento, permite que durante 6, 7, 10 años, sobre todo los últimos 6 años, parece que como es en determinado tiempo, sobre todo en tiempos que tienen que ver con asuntos religiosos, en esas temporadas ellos permiten esos ataques que no son graves ni que van a producir una guerra mundial, pero que sí alteran la paz local y producen el caos, y que la población se siente con mucho miedo. Ya tienen por costumbre, por decreto, que no se levante un solo edificio o construcción en todo Israel sin que tenga un búnker donde se puedan meter las personas, un refugio seguro contra incluso ataques o bombardeos aéreos. Y ellos permiten que la población sea arrinconada y sueltan las sirenas en los lugares donde puede caer alguno de estos cohetes, no cohetes nucleares, no cohetes que pueden destruir una ciudad o una gran parte de la ciudad. Son todos cohetes medidos hasta cierto punto, permitidos. ¿Cómo es posible que permitan 850 cohetes? Luego le avisan a la población que van a destruir ciertos edificios, y cuando algunas personas han obedecido y se van de los edificios no explotan desde arriba. Los edificios son como implosionados y por lo general se rompen, se parten las bases de los edificios. Usted puede ver los videos como hemos estado examinándolos, y los edificios se hunden o se van hacia un lado, pero no quedan los edificios explotados como cuando un avión o un helicóptero dispara un misil que puede volar en pedazos y explotar a la redonda muchos metros o tal vez casi 1 kilómetro las porciones de un edificio. Es decir, son explosiones controladas. Es decir, pareciera que ya las formas de derribar estos edificios ya han sido puestas en esos edificios y están determinados los edificios donde se van a producir esas explosiones. Evidentemente se han muerto más de 20 personas, entre ellos algunos niños. Lamentablemente esto siempre pasa para que la situación de caos y de reclamo persista. Ahora, ustedes no se han dado cuenta que esta anterior noche persistieron toda la noche los ataques sobre la mayor parte, incluso de ciudades donde no se ve casi esto, como es en Tel Aviv, y sin embargo la gente por la mañana sale, comercia, compra, vende, van a jugar a la playa, están nadando, jugando tenis, otros vuelven al club, los ortodoxos vuelven a sus reuniones, y parece que como que a determinada hora o puede ver muchos videos de Israel y la gente ya no corre con terror y con miedo. La gente corre de manera normal. Hay un señor anciano que murió por no alcanzar a tiempo, y alguna de estas pequeñas o medianas explosiones y algunas quemas de vehículos que permitieron, pues hace que muchas personas que no se toman sus medidas dadas por el gobierno, pues son afectadas. Pero usted y yo debemos ser muy conscientes de que hay un engaño. ¿Cuál es ese engaño? El engaño es el siguiente. Ese engaño lo estamos viendo en Colombia y en las demás naciones. ¿Cuál es ese engaño? Están creando 2 grupos que generan destrucción, pero no una muerte masiva de millones, ni de cientos de miles, no. Es una muerte permitida hasta cierto punto, para que los de un lado le reclamen al otro sus pocos muertos, y ambos sigan en permanente reclamación e inconformidad. ¿Cómo es que en 6 años, 7 años de este conflicto permanente con Gaza no han dado con las personas claves, no han ido los agentes de seguridad del Mossad y de otros y han descubierto mediante acciones de espionaje y de otras, y capturar a los cabecillas, encontrar los misiles, dónde los tienen, de dónde salen? Como si existen los videos
que mandan algunos palestinos a los canales palestinos y a los canales yihadistas, donde se ve el grupo, el chorro de misiles que salen al mismo tiempo de un mismo lugar, y cómo es que la inteligencia de los militar de los israelitas no saben en dónde está el foco. Y luego si dejan que los disparen hasta 800, la ciudad está asustada, se presenta en las horas de la mañana el líder del país, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y aparentemente con la cara casi enojada, pero no se está viendo a un hombre enojado, parece que es un hombre que conoce los eventos, que sabe hasta dónde han dado permiso de esto y promete, como siempre lo ha prometido, que en algún momento actuarán con mucha contundencia contra esos enemigos peligrosos y así las cosas se subsanarán en 1 o 2 meses. Vuelve a quedar en un poco de tiempo las cosas calmadas y en el siguiente tiempo, en el siguiente año, en la otra temporada en que debe volver a producirse, vuelve y se produce. Pero no es una guerra mundial. Veamos en Colombia, veamos en los diferentes países. Hay unos grupos políticos de izquierda, otros de derecha, y de repente ellos provocan un florero de Llorente, un motivo. Aquí en Colombia fueron los impuestos. En Chile, otra causa, en otro país, otra causa. Y esa causa parece ser la suficiente causa para motivar que las dos fuerzas oponentes comiencen a herirse o a insultarse y comienzan los movimientos. Yo he estado en medio de esos moveres, de esos movimientos y de estos tumultos profetizados en la Biblia por David y otros profetas. Y estando en medio, orando para que caigan estas potestades y principados, se lo digo de todo corazón, no estoy mintiendo, no aparece un solo policía, no aparece un solo militar. Las personas están allí tranquilas. Eso de los militares y del SMAT solo tiene que aparecer al principio, solo tiene que aparecer en el momento clave para despertar y ojalá que haya un muerto de ambas partes o muertos de ambas partes para que luego entonces se prenda la llama de todo. Y ya después no necesitan enviar ningún policía, ningún SMAT, ningún militar, porque la cosa anda sola, porque eso se mueve solo. ¿Y quién encendió todo? Los que están detrás. ¿Y quiénes son los que están detrás? Los que le dan órdenes a los presidentes. En reuniones citan a los presidentes y a los gobernantes, no a todos, pero los citan. Y algunos presidentes obedientes dicen, dan informes, sí señor o sí señores, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya primero le mandamos el SMAT, ya hubo heridos de un lado, ya hubo del otro, ahora nos retiramos, pero por favor no nos hagan quedar mal, para que no parezca que estamos con ustedes, por lo menos digan de derechos humanos que aquí estamos haciendo daño, digan de otra parte que estamos matando a la población, digan de otra parte que también los policías están siendo afectados, con eso todos quedan contentos y el caos sigue adelante. ¿Por qué no actúa un gobierno? ¿Por qué si existen los ejércitos de las naciones y la policía y existen entidades para prevenir estas cosas? ¿Cómo es posible que siempre sean los mismos grupos los que salen a marchar y a encenderlo todo? Y algunos que otros miembros de la sociedad civil, que desde luego han sido pagos, y otros que sencillamente no entienden y son sencillamente instrumentos, marionetas, son los muñequitos llevados y puestos allí, una minoría que está convencida de que así es que se liberan las naciones. Ayer en mi Colombia veía cómo uno de los hombres jóvenes que han tenido influencia social era un hombre de la farándula, de los cómicos, de los graciosos, bueno, de estas personas que echan chistes en las redes sociales, y se convirtió al Señor Jesucristo. Y ahora le concedieron 2 minutos para hablar con el presidente nuestro, el presidente Duque. Y cuando él va, le dice al presidente Duque lo que le escuché en su video, que presidente, míreme los ojos. Le da su breve testimonio y le pide que en verdad lo que necesita él es creer en Jesús y tratar de traer el país a Jesús. Y el muchacho les pone el ejemplo de cómo ahora se están reuniendo en los parques y están haciendo oraciones y que esto realmente es una ayuda poderosa. Cuando él suelta el video, no había que esperar mucho. Todos los que están en el sistema de la polarización se lanzaron. Lanza en ristre, cállate, cristianos locos, brutos, usted no entiende. ¿Por qué no fue otro que representara a los jóvenes del país? ¿Por qué no fue otro en vez de un religioso de estos perdidos que no sabe nada, descriteriado? Es igual que en los días de la iglesia primitiva. Pero ustedes, ¿quiénes son?
Ustedes son hombres sin letras, le decían los religiosos y los príncipes de Israel y los del gobierno y hasta los romanos. ¿Ustedes quiénes son? ¿Y quién cree que les va a creer a ustedes? Pero cuando el poder de Dios se comienza a mover, la gente se comienza a convertir y las cosas se comienzan a apaciguar por el poder de un Dios vivo y de una palabra que transforma vidas y sociedades, eso es lo que les preocupa a ellos. Nuestros presidentes obedecen, dan informes, repito. ¿Qué le dicen a las organizaciones mundiales? Sí, señores, nosotros ya tenemos todo funcionando. Ya retiraron el ejército, ya no mandaron a la policía. Sí, señor, ya no los mandamos, todo está en orden. Y la pobre policía nuestra, señor presidente, capitán, general, ¿cómo nos va a dejar que nos den duro? ¿Cómo vamos a defender la propiedad privada? ¿Cómo vamos a dejar que se tomen las calles e incendien los carros? Ustedes quédense quietos, hoy no salgan. Y si salen, ya no salen con nada que pueda defender a nadie. Salgan con cosas que no le hagan daño a nadie. Y si nos matan a nosotros, no, tranquilos, entonces no los vamos a mandar después. Y en la ciudad, en las manos de los grupos pagos, de las ONGs dirigidas desde la izquierda más radical y desde una izquierda que no tiene nada que ver ni siquiera con un buen programa político, social. Es la izquierda del nuevo orden mundial, la izquierda de Soros, la izquierda de todos estos grupúsculos y grupos grandes que están siendo manejados desde este sistema del nuevo orden mundial para poner el mundo en caos. El logo, el lema de ellos es ese, Order of Chaos, orden o un nuevo orden a través del caos mundial. ¿Qué necesitan? Que usted respalde el caos, que usted pelee con sus hijos, que sus hijos peleen con usted, unos a favor de la marcha, otros en contra, unos a favor de la inoculación, otros en contra de la inoculación, y cuando todo el mundo está así, está el mejor momento. En ese momento es el momento ideal para lanzar las propuestas nuevas políticas. Es en ese momento que tienen ellos a personajes que detrás de bambalinas están listos. Y si ya no conocidos tal vez y promovidos, entonces al distorsionar el entendimiento de la población, al eliminar a Dios de la ecuación, sencillamente el pueblo no tiene orientación. No hay líderes religiosos, no hay líderes políticos que valgan. Necesitamos nuevos líderes, necesitamos otra generación. Y aparece una generación de personas descriteriadas en las calles. ¿Serán estos muchachos que tiran piedra y consumen droga y hacen brujería, llevados por hechiceros y llevados por la influencia de los hechiceros del mundo entero, los que deben ser nuestros gobernantes? Claro, detrás de ellos hay unos personajes que están cumpliendo la profecía de David, que dice claramente, y la vuelvo a leer, ¿por qué se están amotinando las naciones? ¿Y por qué los pueblos están tramando cosas tan vanas? Es una trama, es una componenda. Son tumultos creados. La turba loca y la turba descriteriada que va allí creen que tienen la verdad. Creen que la solución está en lo que le dijo un político, lo que le dijo fulano o lo que ordenó la organización fulana de tal. ¿Por qué siempre son las mismas organizaciones? ¿Por qué siempre tienen que ver en estas marchas los indígenas con ideas todavía de ancestros paganos que ni siquiera han conocido al Dios vivo y sobre todo la santería, la brujería, la hechicería, el candomblé, las religiones yorubas y todo lo que viene de África? Culturalmente dicen que esto es importante y no se puede dejar de honrar esto, pero hay del que hable de Jesucristo, hay del que hable de Jesús, eso sí no se puede admitir. Entonces son los mismos, con las mismas en las diferentes naciones, y los gobiernos que ya saben que tienen que obedecer, sencillamente dejan que ocurra, que no haya transporte, que no haya fluido de alimentos, que la población se estrese. ¿Y qué? ¿Cuándo ocurre esto? Sobre todo cuando se está muy cerca de las votaciones, cuando está muy cerca del momento de elegir nuevos líderes, nuevo gobierno. Es el momento apropiado para producir todo esto y el pueblo no entiende y la gente se pone de un lado o del otro en vez de la gente buscar a Dios. No se trata de que te pongas ni a derecha ni a izquierda. Se trata de que busques que detrás de todo esto está Lucifer, Satanás, Helel, el diablo, la serpiente antigua, el dragón y toda la camarilla de servidores de las naciones y sus reyes, los cuales los mencionó el Señor Jesús cuando dijo estas palabras reveladas al profeta David. Les dijo, se van a levantar los reyes de la tierra y se van a levantar unidos con príncipes, es decir, con gente considerada muy importante en todas las naciones. Y ellos van a consultar unidos las reuniones de Bilderberg, las reuniones
en tal parte y en tal otra. Cuando un presidente está en campaña, recibe los dineros que vienen desde la oficina principal de Bruselas, las oficinas que vienen desde Europa. Y desde allí, cuando ellos han ido a rendir informes, han sido apoyados, han sido puestos como gobernantes, hacen ver que están en contra de ellos mucha gente. En estos días en mi pobre país, Colombia, algunos dicen, pobrecitos, oremos por el presidente porque lo quieren destituir. No, parece que lo quieren destituir y eso es lo que ellos quieren hacer ver. Y hasta los presidentes dicen, por favor, los cristianos, oren por mí. Pero si ellos de verdad estuvieran buscando la protección de Dios, no estarían vinculados con el chamanismo mundial, ni estarían vinculados con las oficinas de la gente de Bruselas, a donde se han comprometido con los poderes demoníacos del NOM, del nuevo orden mundial, del cabal, del imperio caído, de las tinieblas. Y ahora aparecen otros también diciendo, es que hay que quitar a fulano o a perano. Todo entra muy conveniente. Pero ¿por qué nosotros no vemos? Si está escrito en este sagrado libro y el Señor nos advirtió y dijo, los príncipes detrás de estos tumultos están los príncipes de los pueblos, están los reyes de la tierra, ellos están reunidos y todo esto es en contra del Dios de la Biblia, de Yahvé de los ejércitos. Están luchando contra Dios y contra su ungido, contra el nombre de Yeshua, de Jesús de Nazaret, del Señor Jesucristo. Y dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros todos los compromisos teológicos, los compromisos judeocristianos, quitemos de nosotros sus cuerdas. Lo que pasa en Israel, lo que pasa en nuestros países, es sencillamente una polarización ya creada, ya generada desde hace mucho tiempo. Y su programa les está dando resultado cuando nosotros, las naciones, no invocamos el nombre, el cual el Señor nos dijo que cuando esto ocurriera, nosotros, como ocurrió en la iglesia primitiva apostólica, decimos, no nos sometemos a ustedes, vamos a obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Pero lamentable, incluso siervos de Dios, entre comillas, creyentes, son los primeros que están criticando a los que hablamos de que todo el centro de esto es arrepentimiento, perdón de pecados, liberación de nuestra nación, expulsión de los poderes satánicos, porque no tenemos lucha contra presidentes ni contra alcaldes, no tenemos lucha contra nadie de ellos, tenemos luchas contra poderes satánicos y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, poderes oscuros que intentan poseer las naciones para entregárselas al que ya viene, al anticristo. Antes de que las naciones le entreguen su poder, el Señor se reirá de ellos. Lo dice el libro de los Salmos. El que se sienta en los cielos se reirá de ellos. Adonai se burlará de ellos. Luego ya no estaremos nosotros. Luego viene la tribulación, 7 años del reinado del anticristo, y dice la Biblia lo que va a pasar. En el versículo que sigue, dice, luego ya no les va a hablar con nosotros la predicación nuestra, ya no vamos a estar en la iglesia, pero sí les hablará a través del juicio que viene a la tierra. Luego les hablará en su ardiente ira, los aterrorizará en su indignación. Para terminar, amada iglesia, amados hermanos, no se dejen engañar por los medios de comunicación oficiales. Miren lo que está en las Escrituras. Analice cómo es posible que un gobierno no pueda defenderse de un grupo pequeño de seres humanos. Y que antes tenga ese grupo de seres humanos, como lo hemos visto en Cali Valle, como lo hemos visto allí en el Cauca, vehículos oficiales. Vehículos oficiales son los que le llevan el alimento, la comida y apoyo de parte de organizaciones protegidas por el gobierno a los grupos que están propiciando los desórdenes, la quema de carros y los mismos que salen a detener la marcha, el fluido normal de un pueblo que trabaja y que necesita luchar y ganarse el pan. A ellos sí les llega el alimento, a ellos no se les bloquean los carros, a ellos sí, con incluso guardias oficiales, un equipo, pelotones vestidos de civiles de seguridad, los acompañan y algunas veces hasta gente con vestidura de autoridades del Estado, sí los protegen a ellos. Entonces, ¿qué está pasando? Sencillamente hay un engaño terrible, un engaño maléfico. ¿Sabe por quién deberíamos orar nosotros hoy? Que se caiga el plan satánico de los príncipes y de los reyes de la tierra que han sometido a gobiernos y que les tienen promesas de que les van a dar X y Y cosas y que los van a poner en lugares de reconocimiento si logran que nuestros pueblos estén descompuestos
atemorizados, arrinconados y totalmente asustados, anhelando un prometido gobierno socialista, comunista, que va a salvar las naciones y que nos va a liberar de los ricos infames, y que ellos compartirán entonces sus riquezas con nosotros, los que estamos necesitados, dicen algunos, y el pueblo ignorante cree que estas son verdades eternas. Pobrecito mi pueblo. La Biblia dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y lo más triste es que, como en el caso de este muchacho de los canales de los cómicos aquí en Colombia, recibiendo insultos de gente diciéndole ridículo cristiano, ridículo religioso, cállese usted, la vergüenza para el país, y él sintiéndose orgulloso de ir y predicarle de Jesús al presidente. Esta es la clase de personas que debemos orar, para que la voz de Dios, que no la oyen los que están llenos de demonios, porque están llenos de principados demoníacos. Y la Biblia nos lo había dicho en Daniel. Daniel en el capítulo 6 ya nos había hablado de las marchas y nos había dicho, mire, los entendidos, cuando llegue la hora, en los días finales, los entendidos van a entender lo que les están haciendo, el engaño, la componenda, la polarización, para que marchen al ritmo que les toca el flautista, que es Satanás, como el flautista de Hamelin, todos los ratones corriendo detrás de él, llevándolos al entierro, a la destrucción. Y entonces hoy veo en las calles familias, algunos ya hasta con carros buenos, ayudando a la marcha con bombitas y banderitas de Colombia, como tratando de decir, es que esta marcha la estamos haciendo por nuestro país. Los que no marchen es que no reconocen los problemas sociales, les gusta que los opriman. ¡Qué horror de engaño, santo Dios! ¡Qué tristeza! La palabra tiene cumplimiento. Daniel lo dijo, los impíos seguirán sin entender, pero los entendidos entenderán y resplandecerán como las estrellas del firmamento a plenitud. En el capítulo de los Hechos, en el cual ya voy a dar la parte final para que entremos en oración, después de que expresaron esto, de que por qué los reyes se unen contra el Señor, esto es el plan real, dice el capítulo 4, en el versículo 29, ojo con esto, la oración tan poderosa, focalizada, derriba toda la armadura de ellos. Voy a decirle algo, un hermano antes de que empezara esta reunión me ha enviado, no sé hasta dónde, pero sí sé que esto está ocurriendo, una reunión de alguien que ocurrió, bueno, una reunión que ocurrió en Cuba, donde hubo una concentración o una reunión de brujos de alto calibre para tratar de derribar la coraza que ellos están encontrando en Colombia. Sabemos, y esto es de conocimiento público, que Colombia es la punta del cono sur. Colombia es la puerta de entrada para muchas cosas o la puerta cerrada para otras. El mal necesita entrar e imperar en América del Sur. Y necesita la puerta de Colombia que se le abra a ellos. ¿Qué necesitan? Engañar a Colombia. ¿Qué necesitan? Quebrantar la protección que tiene Colombia, que es una protección divina, una protección que viene de lo alto. El pueblo cristiano evangélico que hemos orado por años protegiendo esta nación de la hechicería, la magia, el vudú, la santería, todas estas religiones inmundas, ellos no han podido por esto. Y la reunión que tuvieron en estos días en Cuba, algún informe que sale de esta reunión me lo mandan, sea verdad o sea mentira, que esa persona me lo envió, sí me lo envió. Si es verdad que ocurrió, no me interesa porque sí sé que esto sí pasa. Lo he oído de otras fuentes. Y sabes una cosa, el programa es este. Debemos convencer a esos cristianos. Debemos plegar bajo nuestras filas a esos cristianos bajo la bandera del apoyo social. Debemos hacer que ellos caigan en el engaño. ¿Y cómo van a caer en el engaño? Pues que no oren, que no batallen, que no resistan al diablo, porque la Biblia dice, la Biblia les enseñó a ellos, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que necesitamos que ellos no se resistan, necesitamos que antes ellos asistan y apoyen. No debe haber resistencia en esos cristianos. Lamentablemente veo que en eso ha caído mucha gente, cristianos, pastores, que ya no resisten esto. Sencillamente se han unido a la causa de las tinieblas, a la causa organizada y maléfica del amotinamiento y de las marchas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Ya cayeron en las redes y ya la mayoría se han inoculado, la mayoría ya ni siquiera entienden y ahora son instrumentos en las manos de las tinieblas para juzgarnos a nosotros.
para decir que nosotros estamos locos, que somos los conspiranoicos de los tiempos finales y que no vamos a poder ayudar al país si no nos unimos a ellos. Ahí vi una reunión en una iglesia en Colombia, donde hay un senador colombiano que es cristiano, muy reconocido. Yo mismo he hablado con ese senador y he visto la oscuridad que ha caído sobre sus ojos y sobre su mente espiritual. No digo su nombre, yo no soy quien para juzgarlo, pero ahora vi que están orando que para que él sea el próximo presidente de Colombia, cuando es un hombre que ha estado diciendo públicamente que Colombia necesita las inoculaciones, que Colombia necesita someterse al gobierno totalmente y de una u de otra forma trata de hacer ver que sí lucha por el país, pero su lucha por el país no es hablándole de Cristo y de un arrepentimiento, ni de un cambio realmente que favorezca a nuestra sociedad y favorezca a la iglesia. Al contrario, es: iglesia, sométanse, obedezcan, será lo mejor que podemos hacer. Pero yo quisiera ver hombres líderes en Colombia que pudieran decir, como este varón, Pedro y Juan: ustedes quieren que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, pero no les vamos a obedecer a ustedes. Nosotros vamos a obedecer a Dios antes que al hombre. Lamentable, iglesia. Que Dios nos guarde. Que Dios guarde a este muchacho también de ese canal y que Dios lo bendiga en ese propósito de orar en los parques. Sí, es bueno que estemos en algún lugar de estos, no para complicar las cosas, ni para aumentar la cantidad de personas que a ellos les sirve que haya más personas. No, no, no. No caigamos en esta en este loco engaño. ¿Cómo podemos ser tan tonticos de caer en esto? Nuestras reuniones son de nosotros, del pueblo de Dios, que salimos, sí, para orar, para doblar rodillas, para evangelizar, para llevar un pan, un alimento y un mensaje de aliento a la gente que no lo tiene. Y hablarle claro a los gobernantes y decirle las cosas sin tapujos, sin temor, porque no tenemos que esconder nada, porque no tememos nada, tememos a Dios, pero de este mundo caído no tenemos nada que temer. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le tememos al Señor y nos protege. Por eso vamos a leer esta última porción y vamos a orar. En el versículo 29 que estaba a punto de leer, dice así: y ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos hablar tu palabra con todas las ganas, con todo denuedo. Mientras le pide él al Señor, yo también le pido, como ustedes también le piden, mientras extiendes la mano para que, dice la Biblia, mientras extiendes tu mano, le habla el Señor a nuestro Dios, para que haya sanidades. ¿Y qué sanidad, pastor? El pueblo está enfermo de miedo, está enfermo de terror a lo que le puede pasar, está enfermo en su pecado, en su concupiscencia. Nuestro pueblo está enfermo de vicios sexuales, de vicios contra natura, de consumo de alcohol, de peleas, de orgullo, de conflictos y de toda sinvergüenzura de apoyo político a gente sucia. Y siguen apoyando los mismos sucios de siempre. Y otros que vienen allí con apariencia de piedad, que son más malos que Caín. El pueblo está enfermo, su mente está confundida y eso lo debemos pedir al Señor. Extiende tu mano para que haya sanidades, para que haya señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, de tu santo siervo Jesús. Y que cuando oremos tiemble la tierra y que cuando oremos el Señor manifieste el poder de su Santo Espíritu, de su Ruach HaKodesh, y veamos cambio y que la gente comience a sentir que no es la manera a la que nos están induciendo a las naciones, a los pueblos, a las calles, ni tampoco los falsos cohetes, aunque son cohetes verdaderos. La guerra falsa es otra forma de engañar que está ocurriendo en Israel, pero Israel serás verdaderamente atacado, lamentablemente. Amo a Israel, soy descendiente del pueblo del Señor, descendiente directo de la tribu de Judá, descendiente de la familia del rey David. Aunque a usted le dé rabia esto, es la verdad. Tengo pruebas, tengo libros y tengo material para saber también que aquí no estamos solos. Estamos regados, la mayor parte de judíos y descendientes de israelitas, más de 45 millones esparcidos por el mundo, sobre todo en América. Por eso Satanás odia a América, porque sabe que el remanente, el ejército de soldados que Dios levantará en los tiempos finales, se levantará en medio del valle de los huesos secos, que son las naciones que están llenas de cristianos que vinieron a los pies de Cristo y Dios les está haciendo recordar, está trayendo a su memoria
la genética, porque la mayoría de los convertidos en América en este momento y en gran parte del mundo hemos venido de las 10 tribus perdidas de Israel y de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, y hoy Dios nos está llamando para que retornemos. Satanás está cerrando puertas para que no retornen los que traen la verdadera semilla, la buena palabra, sino que sigan siendo ortodoxos, religiosos, extremistas, fariseos, como los que hay actualmente en Israel, que le tienen cerrada la aliá, que le tienen cerrado el retorno a los verdaderos hijos de Dios que Israel necesita en este momento y a los cuales Dios nos va a abrir la puerta para que la palabra sea predicada. Como un hermano me dijo, o una hermana me preguntó, pastor, ¿y si todos se inocularon en Israel, entonces qué vamos a hacer? ¿Cuál es el remanente? Acuérdate que en los días de Elías, decía Elías, Señor, ¿quién ha quedado? He matado a los 850 profetas de Baal, han lanzado 850 misiles de parte de los mismos hoy en día. Y, Señor, entonces, ¿qué vamos a hacer? No queda nadie. Algunos me preguntan, pastor, entonces, ¿quién va a quedar en Israel si todos obedecen y se inoculan? El Señor tiene un remanente. Está mencionado en el libro de Ezequiel, está mencionado en Zacarías, está mencionado en el libro de Romanos. Está mencionado que hay un remanente fiel, que no todos están dormidos y que no todos están endurecidos, porque el endurecimiento es en parte, lo dijo el apóstol Pablo, Shaul lo dijo. Así que yo creo es la palabra, no lo que digan los hombres ni los que interpreten a su conveniencia. Está en la Escritura. Así que Dios abrirá la puerta. Estaremos yendo a las naciones dentro de poco. Esos pasabordos obligatorios, o más bien esos pasaportes verdes y otros que quieren imponer en el mundo, se les frenarán. Se caerá y quedará en ridículo la tendencia de la línea de la ideología de género. Va a ser avergonzada en poco de una manera tan contundente como ya empezó en Francia, como ya empezaron a decir, no recibimos el idioma inclusivo que quita el él y el ella y lo cambia por otro. No, no vamos a hacer eso por el idioma. No vamos a cambiar nuestro idioma español porque 2 o 3 pericos llenos de influencia oscura quieren que les cambiemos el idioma para que 3 o 4 pervertidos se entiendan entre ellos a su gusto. Eso es una buena respuesta en Francia y estoy viendo esta respuesta en otros lugares. Estoy viendo también, aunque en Rusia también se ha permitido esto, ya se está frenando de nuevo esta ideología y toda esta barbaridad, como se están descubriendo las falsas inoculaciones y el intento de zombificación, porque viene el virus zombie que lo veremos en vivo y en directo. Tal vez nosotros la iglesia no tanto, o no creo que lo veamos, pero dentro de poco toda gente inoculada serán partes de esa profecía que más bien en la Biblia está escrita como personas que buscarán la muerte y la muerte les huirá. Que Dios nos guarde, iglesia. Dejemos hasta acá, dejemos que ustedes hagan análisis y que no se dejen permear por las falsas noticias mundiales. Oremos por la paz de Jerusalén, porque orando por la paz de Jerusalén nos vendrá paz a nosotros. Y sí, oremos por los gobernantes, más bien no odiándolos ni diciendo que se mueran, que los quiten. Lo que debemos hacer es pedir que ellos, su ceguera se caiga, que se les caigan a los religiosos como a Pablo costras de los ojos, para que ellos puedan entender el mensaje verdadero de salvación en este tiempo peligroso. Vamos a orar. Bendito Rey, Padre que estás en la gloria. Señor, gracias por habernos advertido en tu palabra que todas estas cosas tendrían que acontecer primero. Y gracias, mi precioso Jesús, yo me uno con este pueblo santo, con estos siervos y pastores, para que, Señor, hoy puedas ver las amenazas que ellos nos han lanzado, porque nos andan amenazando en todo, Padre. Incluso hasta senadores cristianos metiéndonos y doblegando nuestra cerviz, queriendo doblegar nuestra cerviz a los del nuevo orden mundial. Padre, te pido que tú despejes este panorama y que coloques en los lugares claves a personas creyentes en todas las instituciones que sea necesario, en los colegios, en las ciudades, en las clínicas, en los hospitales. Convierte líderes, Señor, sociales de la política, de la corrupta, Señor, política del no, a la palabra de un Dios vivo y santo. Que ellos, Señor, depongan sus armas físicas para que tomen las armas espirituales, que son poderosas en Dios, para derribar estas fortalezas de Satanás. Pido que mi gobierno, que mi país tenga gente que se le ilumine la verdad del Evangelio de Jesucristo, para que no luchen contra tu santo, el santo de los santos, nuestro Rey Yeshua HaMashiach, sino que en vez de luchar contra el Rey y contra los que le servimos, se unan a este ejército de los días finales, a esta resistencia mundial que volaremos en menos de nada, Padre.
Te pido, Señor, que extiendas tu mano para que nosotros, tus siervos, librados de esta maldad, de este maleficio y de la hechicería, la cual nosotros ya la condenamos y la declaramos en un hundimiento total, y todos estos ejércitos de brujos, hechiceros y pobres principiantes de brujo que salen de las casas y de los vecindarios, sean, Señor, convertidos a tu nombre y conozcan que solo tú, Jesucristo, eres el Rey de gloria, que ya vienes, que eres el verdadero Mesías, mientras son quitados los falsos nombres de los falsos Mesías y tu nombre es exaltado, Padre. Antes de que venga el anticristo, el total falso Mesías, te pido que reveles tu poder a las naciones, Rey del cielo. Te pido que las gentes de la tierra puedan conocer que tus milagros, que tus sanidades, que tus conversiones, que esas personas hundidas en la pelea, en el conflicto, en el divorcio, en el odio, en el rencor, en la amargura, en la destrucción de sus hijos, de sus esposas y de sus esposos, salgan del pozo cenagoso y conozcan la verdad del Rey de Gloria, Jesús de Nazaret. Es nuestra oración en esta mañana y en esta tarde ya de ayuno y oración. Y que mientras tú extiendes tu mano, nos respaldes, mi Señor, con milagros, prodigios, sanidades, portentos y, ¿por qué no?, el hundimiento de los pilares de las tinieblas, de la francmasonería mundial, de la masonería mundial, de la hechicería del Averno. En el nombre de Jesús, todos los pilares del misterio de la iniquidad, hundidos, quemados, arrasados, confundidos, emboscándose entre ellos, destruidas sus armas y sus ritos, totalmente acabados sus holocaustos, no pueden llegar a las tinieblas, y declaro inoperantes todos los poderes del gobernador de las tinieblas que han sido delegados a cada uno de los países de América, Iberoamérica, Latinoamérica, en el nombre de Jesús, y allá en España y en las naciones, hundidos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hundidos, explotados sus planes, acabadas, sus firmas de sangre quemadas. Hollados, nos paramos sobre serpientes y escorpiones y decapitamos todos sus principados y sus potestades, arrinconamos sus naves y hundimos en lo profundo de la mar, en el fondo del abismo, todos los ejércitos enviados desde otros lugares, incluso desde adentro, fuera de la tierra, en el nombre de Jesús, hundido todo su programa bélico, oscuro y satánico, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre. Y te pedimos, Señor, que tiemblen nuestras ciudades viendo los poderes de un Dios vivo y santo manifestado en las ciudades. Llena a estas personas que hoy escuchan este mensaje con palabra de poder, con palabra de gracia, con palabra con doctrina, con entendimiento real, para que hablemos todos tus siervos con denuedo y sin miedo y sin cobardía la palabra de un Dios vivo y santo, como tú, Señor, que no hay otro como tú. Mika moja, Yahvé Eloheinu, Elohai de Israel, Baruch atah. Bendito tú, Señor, nuestro Dios. Que Dios les bendiga, iglesia amada. Que el Señor nos guarde de este engaño luciférico. Que Dios te guarde, tu familia. Será hasta la próxima, hasta el próximo fin de semana, este viernes, que estaremos de nuevo en oración y en batalla. Que el Señor les guarde. Este domingo estaremos de nuevo en culto presencial. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor les guarde.